Los puertos son elementos fundamentales en el intercambio comercial, cultural y en general de la conexión de los países con el resto del mundo. En los puertos hay marineros, claro, y sus amores, por supuesto, pero también hay desarrollo, hay organización, hay trabajo, miles de historias y hay sostenibilidad. Conozcamos un poco más sobre el aporte de los puertos al desarrollo aquí en Azul y Verde. Estamos con Sani Rodríguez, directora senior de Seguridad y Medio Ambiente de DP World Perú. DP World Perú, Sani, ¿cómo estás? Es un operador logístico. Cuéntanos un poco sobre la empresa. Roberto, muchas gracias por la invitación y también saluda a tu público. Te cuento un poquito qué cosa es DP World. Mira, Gracias. nosotros somos los operadores de DP World Callao, del Muelle Sur. Ujú, Pertenecemos a una empresa global basada en Emiratos Árabes, en Dubái. claro. Realmente somos una empresa corporativa. Estamos en más de 90 países en el mundo, tenemos 800 unidades de negocio y nos basamos no solo en el negocio portuario, sino en el negocio logístico. Ok. Tratamos de conectar a los exportadores y los productores con el mundo. Ajá, sí, bueno, esa es efectivamente la función de los puertos, Sí. ¿no? Pero ustedes hace un año, más o menos, un poquito más de un año, instalaron una estación de carga eléctrica aquí. ¿Qué resultados han tenido? Cuéntanos un poco más sobre ese hecho. Y desde el 2022 estamos en una carrera de descarbonización. Ya. Esto responde a toda una estrategia de sostenibilidad mandada desde nuestra matriz y que le hemos potencializado en Perú y en el Callao. Ujú, En esta carrera de descarbonización, una de las partes es el tema de los camiones eléctricos. Mira, o sea, claro. el puerto está basado en mover carga. Esa Ujú, carga se mueve con grandes grúas, ¿no es cierto?, que reciben los contenedores del barco. claro. También tenemos los camiones y todos estos camiones que se llaman ITVs, que son camiones de circulación interna, básicamente en el pasado eran basados en diésel, es decir, en Claro, combustibles fósiles. así es. Pero como estamos con este proceso de descarbonización, decidimos ir por la compra agresiva de 20 camiones eléctricos. Era la primera experiencia de una flota tan grande en Latinoamérica. Y bueno, nos arriesgamos con la intención de una vez ampliar la fase 2, que es el Muelle Bicentenario, con los temas de camiones eléctricos. Perdóname, Sani, ¿me dices que tienen camiones para movimiento interno? Sí, ¿Necesitan camiones para movimiento interno? ¿Qué tan grande es el espacio en el que se tienen que movilizar? tenemos más de 40 hectáreas en el puerto. Wow, Sí, wow. entonces todos esos contenedores que pesan, pueden llegar a pesar 35 toneladas, Claro, ¿no? claro. Hasta 60 toneladas. O sea, digamos, un camión puede cargar 2 contenedores que puede llevar una carga hasta 60 toneladas. Ujú, Siempre tienen que ser movilizados internamente, ¿no? así es. Porque los camiones externos, digamos, que son los que ves tú en las calles, Ujú, no entran hasta el muelle, ya, ¿no? claro. Entonces, todo lo que se descarga del barco, termina en el patio de contenedores, que es donde ordenamos los contenedores para poder entregar estos a los camiones o a nuestros clientes. Claro. Entonces, toda esa circulación de contenedores tiene que ser hecho con camiones internos, ¿no? Ujú, Estos camiones internos, como te decía, nosotros ya tenemos más de 60 camiones, pero 20 son eléctricos ya. y ya llevamos un año con esta experiencia. Fue todo un viaje, digamos, desde el punto de vista, primero desde la conceptualización del proyecto, ¿no? Haciendo el business case, luego decidir por qué marca, escoger las marcas, Claro. luego decidir el diseño de todo lo que tenía que albergar estos camiones como estaciones de carga o lo que antes, lo que estaba diseñado, digamos, o previsto que sea una gasolinera, ahora es una electrolinera, ¿no? Claro. Y luego, ver un poco las competencias de nuestra gente, ¿no? Desde un proceso de mantenimiento, no teníamos inicialmente técnicos con la capacidad y el expertise de hacer mantenimiento de camiones eléctricos, entonces enseñar, aprender con nuestra gente y luego también los operadores que tenían que operar estos camiones y la implementación completa del proyecto.
Claro, eso es un proceso obligatorio, aprender, ¿no? Con el avance de la tecnología tenemos que estar actualizados permanentemente. ¿Y qué resultados han obtenido? Porque esto apuntaba a obtener determinados resultados también, ¿no? Los resultados han sido mejores de los esperados, Ajá. te comento. Ya en un año nosotros ya hemos recorrido tanto así como hubiéramos dado la vuelta al mundo 18 veces. O sea, además de 700.000 kilómetros. Además, hemos podido ahorrar como 2.400 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Si Mm, nosotros, digamos, esto lo tratamos de tangibilizar en qué significa 2.400 claro. toneladas, es como si en el norte del Perú hubiéramos comprado o estaríamos preservando más de 1.000 hectáreas de bosques amazónicos, digamos, Ajá, de Loreto. ya. Entonces, el, el resultado directo ha sido un tema de emisiones, pero además viene un montón de cosas que nos ayudan, ¿no? O sea, hemos mejorado la calidad de aire, ¿no? Ujú, claro, Porque no tenemos hay gases, combustión. no hay combustión. Ajá, Hemos aprendido muchísimo, ¿no? Desde un punto de vista de concientización también de nuestros trabajadores en qué significa ya estar en contacto con las nuevas tecnologías claro. y tecnologías limpias, como se puede decir. Además, todo el aprendizaje de ingeniería, ¿no? El conocimiento que hemos podido traer al país con ingenieros propios peruanos que han viajado, han aprendido en Países Bajos y han podido traer esa información a Perú. Y también un tema de confort, ¿no? O Claro. sea, son vehículos que no tienen ruido, ¿no? E- Imagínate un Eso, puerto con tantos equipos móviles. eso te iba a comentar, Sani. Yo tuve la oportunidad de manejar una camioneta eléctrica que me prestaron los amigos de Luz del Sur. Y lo que más me impresionó fue la ausencia de ruido, o sea, ese silencio en el que uno se movilizaba. Sí. Claro, ustedes todavía tienen camiones a gasolina, A pero diésel. ha habido Sí, una sí, a diésel, pero ha sí. habido una reducción en el ruido también. Sí, por Ah, supuesto, porque es increíble cuando tú empiezas a comparar, o sea, llega un momento en que te mimetizas con el sonido, ¿verdad? claro, Pero cuando empiezas a comparar el sonido que te da un vehículo a combustión versus un eléctrico, ahí te das cuenta cuál es la diferencia así es. y realmente minimizas el ruido y también minimizas mucho la vibración, ¿no? Que pueden recibir dentro de los vehículos. Entonces, ha sido un completo win-win. Y aparte de eso, ¿no? O sea, nosotros hicimos como un cálculo de cuánto iba a ser el retorno de inversión. Inicialmente, el retorno, te comento, o sea, iba a ir, ya llegaba a los 12 años. Ya, Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista de un inversionista, tú dices, no, 5 años, ¿no? Si en 5 años no va el proyecto, pero teníamos nosotros, digamos, un estímulo mucho más fuerte que solo la parte económica, que era el estímulo este de la sostenibilidad y la descarbonización y nuestras metas agresivas que claro. tenemos. Ujú. Entonces decidimos ir por esta tecnología y al final esta inversión con el uso y etcétera, nos hemos dado cuenta que baja casi a 6 años. Wow. Y poco a poco yo creo que como vamos a tener más tecnología accesible, Ujú. va a ir Va bajando. reduciéndose. Sí, va a ir bajando. Entonces, es súper bueno desde ese punto de vista también de la inversión. Uno de los propósitos de DP World corporativo era cómo generamos nosotros la demanda para que la tecnología que está disponible en los temas eléctricos, Ajá. ¿no? Disminuya. Porque en puertos, o sea, si bien vehículos eléctricos venimos hablando muchísimos años, en puertos no había este ejercicio de vehículos eléctricos, es Ya. algo súper nuevo. Ujú. Y precisamente porque no existía la demanda de los, digamos, de esta industria Ujú. de tener soluciones limpias, ¿no? Claro. Además de todo esto, y te digo que es una solución limpia porque desde el 2023 decidimos ir a comprar energía renovable. Ajá. Entonces, solo con la energía renovable hemos disminuido casi 30% nuestras emisiones, ¿no? Porque el 30% Mm, de nuestras emisiones venían de electricidad. Y lo importante de esta energía renovable que nosotros compramos es que tiene una certificación que se llama IREC, ya. ¿no? Que de una u otra manera te garantiza que lo que tú estás comprando definitivamente o te certifica que es una energía renovable, digamos, y no es algo que te pueden decir, sí, hidroeléctrica y al Y final se claro, raya no hay todo, ¿no? greenwashing ahí. Exacto, Sí. exacto. Entonces, y qué importante que tú menciones el tema de la palabra greenwashing, porque em, somos muy conscientes de que este proceso, digamos, de descarbonización tiene que estar basado en métricas y Claro. tiene que estar respaldado en certificaciones Ujú. para exactamente no haya ese greenwashing. Es muy fácil hablar, ¿no?
pero que detrás de cada palabra tiene que haber un trabajo arduo Sí. en validar que lo que tú estás diciendo efectivamente es una realidad. Exactamente, y muchas veces no tienes que decirlo tú, sino alguien lo tiene que decir por ti, y esa es la Exactamente. certificación. Ahora, mencionaste hace un rato lo de las metas, y yo estuve revisando la web de ustedes y vi que ustedes tienen unas metas mucho más ambiciosas que las de su propia casa matriz en el Sí, tema de reducción. Cuéntanos un sí. poco sobre eso. Mira, la meta de la casa matriz es que lleguemos al 2030 con 42% menos de emisiones. Los alcances unidos, digamos, que son las emisiones directas e indirectas de energía, ¿no? Ujú, Em, pero nosotros nos hemos trazado una meta mucho más agresiva en Callao, que es llegar al 90% para el 2030 ujú. en reducir las emisiones en alcances 1 y 2. Ya estamos también trabajando en el alcance 3 y hemos hecho todo el análisis y todo para saber cuánto es nuestro alcance 3, pero en el alcance 1 y 2 ya tenemos estas metas trazadas con hitos bien Ya. específicos, digamos, como es como un viaje, ¿no? Que se Ajá. hace de qué es lo que vamos a hacer cada año para poder llegar al 2030 solo con 90, o bueno, solo con el 10% de las emisiones que teníamos el Pero 2022. no es demasiado ambicioso. Es súper ambicioso, son casi 105 millones de dólares de inversión en todo lo que es descarbonización. Y, eh, y lo importante también, o lo resaltante de esta meta, es de que esto es a pesar que el puerto va a seguir creciendo, ¿no? Si nosotros no hubiéramos hecho esto, o sea, no hubiéramos trazado esta meta, hubiéramos llegado al 2030 con 3 veces emisiones de lo que teníamos en el 2022. Ya. Entonces, claro, viene un tema de un concepto, digamos, o de una identidad de sostenibilidad, ¿no? Claro. O sea, ¿qué cosa es sostenibilidad? ¿Es sostenibilidad es solo decirlo o hacerlo? Ujú. Y hacerlo significa invertir, buscar las Esforzarse, alternativas, claro, esforzarse así para poder es, llegar, así es. digamos, y cumplir tus metas del Ujú. 2030. Y, y sí, o sea, internamente yo te comento en el directorio decíamos, y también lo dice DP World, ¿no? Y antes, nosotros el 2018, nuestras metas eran por intensidad, ¿no? Ajá. Entonces, digamos, eran emisiones por contenedor movido. Entonces, claro, si yo muevo más contenedores, obviamente mis emisiones van a Claro, ser son mayores. mayores, Ajá. ¿no? Y es lógico porque tú dices, si estoy creciendo, o sea, ok, tengo que buscar eficiencias, pero no me voy a castigar a mí mismo por crecer, Así ¿no? es. Ujú. Pero cuando yo lo conversaba con el Global, cuando Ujú. trazaron esta meta bien intensa, dijeron, no, vamos a dejar de medir las emisiones las de intensidad y Ya. va a ser por volumen total. Y yo dije, pero vamos a crecer. Ajá. Y tuve una palabra o una respuesta bastante clara que me hizo reflexionar, ¿no? ¿Por qué hacerlo a costa del cambio climático? Ajá. ¿No? Claro. O sea, ok, tú creces, pero Claro. ¿por qué tienes que ir en contra del cambio Claro. climático y en contra de los impactos ambientales? O sea, vuélvete súper eficiente, busca alternativas, Exacto. cambia matriz Exacto. energética, haz una revolución tecnológica, pero llega a esta meta o a lo que tú quieres llegar, Ujú. pero y sigue creciendo, Sí, sí. como quieren los Es inversionistas y como parte quieren, del trabajo, es en parte otras de tu palabras, trabajo. claro, claro, hay que hacerlo. Me parece súper interesante, como me pareció interesante esa filosofía que tienen ustedes en su estrategia de sostenibilidad, ¿no? Nuestro mundo, nuestro futuro. Y Mm. cómo lo han compartimentalizado, si lo podemos decir así, y me gustaría que nos expliques un poco más sobre esa idea. Bueno, esto viene desde el global, del corporativo, se desarrolló esta estrategia hace varios años, que es nuestro mundo, nuestro futuro. Y un poco como yo lo entiendo, es nuestro mundo y nuestro futuro. O sea, nuestro mundo es lo que hacemos el ahora, Ok. ¿no? Lo que Ujú, actuamos en el ahora para llegar a un futuro. ujú. Las inversiones portuarias y en general las inversiones logísticas son inversiones de gran calado y tienen una perspectiva de inversión de más de 30 años, Ujú. ¿no? Entonces, DP World, nosotros impactamos generaciones, ¿no? Generaciones, imagina 30 años de operación, 35 años, o puedes extender hasta 60 años, impactas generaciones, impactas vidas. Ujú. Entonces, ok, ¿qué es lo que haces en el ahora para impactar en el futuro, para seguir operando en 30, 50, 60 años en un Claro. futuro? Entonces, cuando vemos en nuestro mundo, digamos en el ahora, trabajamos mucho en temas de seguridad, seguridad física, Ujú. trabajamos en
mucho en nuestros temas operativos, en lo que te decía, Claro, cambio claro. climático, eficiencias, etcétera, ¿no? Y el relacionamiento, digamos, con nuestro entorno para impactar en nuestro futuro. Y nuestro futuro son las futuras generaciones, o sea, es decir, educación, Claro. ¿no? Educación de niños, es un tema de diversidad, ¿no? De Ujú. mujeres, educación o mujeres y también todo lo que es océanos, porque la única manera de mover los contenedores, más del 90% de los contenedores en el mundo, o la logística se mueve por mar. Por el mar, claro. Entonces, obviamente para nosotros es un activo importantísimo, ¿no? Ujú. Impactar en la biodiversidad, en los océanos. Eso te iba a comentar porque luego seguimos hablando de la estrategia, pero el puerto, uno tiene la imagen desde siempre del puerto con todo este movimiento que tú nos has graficado como es ahora, pero su trabajo fundamental es sobre un ecosistema que es bastante frágil también, que son los Sí, océanos, es el mar, ¿no? sí. Y entonces ahí hay que desarrollar también toda una estrategia muy consciente de con quién están interactuando, que es con el mar, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué iniciativas nos puedes contar, por ejemplo, en esta parte de nuestro futuro, Sí. en educación, estas cosas? Y en educación hemos trabajado muchísimo con nuestra zona de influencia, que es el Callao, ¿no? Ajá. Y principalmente en niños. Hemos logrado permear en las escuelas del Callao, más o menos anualmente impactamos a más de 2.400 niños, Ujú. entre edades entre 6, 7, 8, 9 años, Ya. hasta los 10 años, o sea, digamos en primaria. Y ahí aprovechamos alguna currícula de OVE, ¿no? Sí, De la formación en las clases para poder entrar. ¿Y qué es lo que les enseñamos? Primero, les enseñamos, tenemos un programa que se llama Global Education, ajá, porque nos dimos cuenta que mucha gente o muchos niños que están en entornos portuarios no saben qué cosa es el puerto, ¿no? mira, Entonces, en Global Education tenemos nuestros voluntarios que son trabajadores de DP World, tenemos una malla curricular y son nuestros voluntarios los que van a los colegios y les enseñan el claro, puerto. claro, Pero no solo les enseñan el tema de la operación del puerto, les enseñan un tema de comercial, un tema de educación financiera, un tema de seguridad, un tema de qué cosa es, digamos, los equipamientos, claro, etcétera. Y parte de este programa tiene una intención, digamos, que va mucho más allá o más trascendente, es que los chicos o los niños puedan decir qué cosa es el puerto, por supuesto, puedan contarlo en su entorno, en casa, etcétera, y además que en algún momento ellos quieran ser parte del puerto, claro. ¿no? Que Ujú. cuando les preguntes qué quieres ser de grande, ya no solo te digan las típicas, ¿no? Bombero, doctor, policía, sino también te digan quiero trabajar en el puerto, quiero ser un trabajador Un portuario. tema de orgullo ahí Un tema también. de orgullo, ¿no? Claro, ¿no? Callao, siempre te Claro, dicen Callao Puerto, claro, pero, ¿no? O sea, así cómo es. se conecta en la vida real. Otro de los programas con los niños es el tema de concientización ambiental, Ujú. ¿no? Tenemos fechas específicas, un Go Green que es en septiembre, en marzo que es el Día Mundial de los Océanos, donde ahí conversamos muchísimo sobre el impacto ambiental que realizan, digamos, los grandes centros urbanos en su entorno, cómo podemos hacer desde el punto de vista de ellos, ¿no? O sea, de los niños, en cuidar, cómo pueden influir en su entorno en casa y en su comunidad para que, digamos, minimicen los impactos y cada vez cuiden mucho más Claro. la naturaleza. Una cosa que me gustó mucho cuando lo vi fue, además he visto que ya tienen 4 ediciones, los ecocuentos, Los que los hacen con ecocuentos. sus propios trabajadores, con su propio Sí, personal, ¿no? sí. Cuéntanos de esto también. Em, Parte del orgullo de DP World que nosotros trabajamos es cómo hacemos que nuestros trabajadores impacten en su entorno, ¿no? Ujú. Entonces ellos son grandes voluntarios. Todo esto, los programas ambientales que hemos logrado hacer en DP World han sido porque hemos tenido una buena masa de voluntarios Ujú. que quieren invertir su tiempo en su entorno, con su conocimiento, ¿no? Pero salió en pandemia el tema de que no podíamos llegar a las comunidades, no podíamos entrar a nuestro Ah, entorno, ¿no? claro, Todos estábamos en casa, sí. digamos. Claro que el puerto no dejó de trabajar, pero era casa, trabajo, trabajo, casa. Ujú. Y teníamos que hacer esta campaña ambiental y ahí surgió, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y decidimos, oye, empecemos a escribir, hagamos cuentos, ¿no? Cuentos para niños
Y lo bonito de esto es que empezó en casa, o sea, no solo es el trabajador, sino el trabajador con la mamá, el trabajador con el hijo. Entonces, Sí, cuando tú ves los autores en los ecocuentos, son 3, 4 personas, ¿no? sí, sí, ¿No? sí, Que me gustó mucho eso. entre ellos han podido hacer el cuento. Les damos una temática por año Ajá, y generamos este concurso. Bueno, no es concurso, o sea, nos entregan los cuentos, nosotros obviamente lo pasamos a revisión literaria y todo eso, ¿no? claro. Corrección literaria y después los imprimimos y se vuelven libros para las bibliotecas de los colegios del Callao, ¿no? Se llama Ecocuentos, llevamos como 4 ediciones y bueno, y así queremos seguir todos los años porque no solo es el orgullo para el trabajador, sino también es cómo tú compartes ese conocimiento, la historia y lo que tú te imaginas con tu entorno, ¿no? Claro. ¿Sabes qué?